La semana pasada yo les comunicaba la importancia que es estar en comunión con el Padre. Venía platicando con mi hija en el camino, les comentaba hace ratito de cómo el enemigo nos pega pelea a nosotros los que servimos a Dios. Pero no es causa de que nosotros reculemos para atrás porque las pruebas las circunstancias de la vida. Si cuando todo está pasando bien alabamos a Dios, más aún cuando las pruebas llegan, hay que postrarse en la fe, hay que pararnos en la fe, activando lo que fue entregado a nosotros por los apóstoles. Cuando comenzamos el libro de los Hechos, les hablamos de que la carta de los Hechos anuncia las obras que hizo Dios mediante los apóstoles. Es bien importante, hermanos, de que reconozcamos de quién es la gloria. Los apóstoles, cuando sigamos caminando, hermanos, en el libro de los Hechos, vamos a ver todos, nos vamos a dar cuenta por medio del Espíritu que ellos nunca se exaltaron a sí mismos, le daban toda la gloria y todo el honor a Dios. Él les va a decir en el capítulo que viene Pedro, no es por nuestro poder que ven a esta persona levantada en el nombre de Jesús. Por lo tanto, es importante que reconozcamos la doctrina sonante, lo que le llaman los apóstoles a esta enseñanza. La carta fue hecha por el apóstol San Lucas, ¿verdad? A Teófilo, les dije primera semana que agarramos la serie, de que Teófilo significa el que ama a Dios o el amado por Dios. Ahora, Dios en toda su soberanía, en toda su inteligencia, nos pone nombres para que nosotros conectemos o activemos una cosa con la otra. Nosotros somos los amados de Dios, nosotros somos los que amamos a Dios. Ahora, mediante la entrega de las buenas nuevas de los apóstoles. Por lo tanto, hermanos, vamos a continuar donde quedamos la semana pasada. Vamos a leer del versículo 15, ¿verdad? Vamos a leer corriditos hasta el versículo 26. Son 11 versículos, porque quiero redarguir en este tema, mis hermanos, de activar la fe en Cristo Jesús. Versículo 15, mirándolo en contexto, ¿verdad? Porque la semana pasada estuvimos hablando de que los discípulos le preguntaron a Jesús, ahora es el día que vas a restaurar nuestro reino. Y los llevé a una serie de escrituras donde el Señor enseña que ahí viene. Que no es cuando uno quiera que Él regrese, hasta que el número de los gentiles sea completado, entonces Él va a retornar a su reino. Por eso dice la alabanza que en Hageo, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Porque la gloria de Dios vino a salvación, ahora viene con poder a juzgar a vivos y a muertos, va a ser más poderosa aún. Entonces la enseñanza del Evangelio es que la gente se vaya preparando para el día de su gloria. Así como se prepararon los profetas para su primer venida, ahora la iglesia de Cristo está preparando para la siguiente venida de Jesús, la que es la culminación de todas las cosas. Lo habido y lo por haber van a llegar a ser nada. La semana pasada los llevé a la escritura como el Señor dice que Él va a separar las cabras de las ovejas. Porque es bien importante, hermanos, que el libro de los Hechos está enfocado a la salvación de las almas de aquellos que no han confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Que vamos a mencionar que el destino de las personas que se mueren o que se quedan sin Cristo se quedan para una eternidad. Entonces el aviso o el enseñar de los apóstoles era, no necesitan esperarse a prepararse para el día del retorno de Jesús. Desde hoy empieza nuestra vida eterna. Y ellos murieron pensando y estando completamente confidentes de que el retorno de Jesús iba a ser en sus tiempos. Pero el Señor con toda su sabiduría, así como anunció con los profetas la primera venida, y la gente decía, no, ya que no va a venir. Y cuando vino no lo recibieron. No creyeron que Él era el Mesías. Quiero que sepan que hoy en la actualidad, mis hermanos, mis hermanas, el mundo está igual. Si yo les digo, ahí viene Jesús, tiene 2000 años viniendo, ya nadie le cree a uno. Pero yo soy bien confidente. Tengo la misma confidencia de los apóstoles que va a venir en mi tiempo. ¿Qué es lo que me empuja a vivir de manera diferente en este mundo?
Una vez que el Señor les anuncia, no se vayan, quédense en Galilea, porque van a recibir poder de lo alto. ¿Ok? Ahí esa escritura se puso en espera. Y vamos a entrar a la escritura de la acción de uno de sus apóstoles, que fue Pedro. Presten atención, mis hermanos, a esta enseñanza el día de hoy en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice así. Bendice tu palabra, Señor. Dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo, Akeldama, que significa campo de sangre. Vamos a retornar ahorita, hermanos, que es bien importante lo que dice aquí. Ahora, el versículo 20 dice, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabas, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio. Porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue el elegido para ser apóstol con los otros 11. La semana pasada les dije, hay nomás 11. ¿Se acuerdan? Los mencionan por nombre, quién estaban encima de los 120 creyentes. Entonces, por eso les digo, bien importante que ver las cartas en contexto, para que no se desvíen del mensaje de Dios. Ahora, vamos a proseguir, mis hermanos. Quiero que sepan que, regresando al versículo 15, que dice, durante aquellos días, ¿verdad? Cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Vamos a parar ahí. Pedro, mis hermanos, desde un arrancón fue escogido por Jesús, ¿verdad? Para que fuera el líder del grupo que había escogido el Señor. ¿Por qué escogió a Pedro? Vamos a mirar el carácter de Pedro activando su fe, hermanos,
Porque Pedro constantemente metió su patota en su boca. Hablaba antes de tiempo y a destiempo. Él era una persona con un empuje con la fe inmensa. Pero se escaseaba del esperar en el Señor. Hasta una extensión. No cabe duda, mis hermanos, que era un líder en la fe. No cabe duda. ¿Por qué? Porque Pedro en su corazón, acuérdense cuando leíamos las otras escrituras, cómo decían que ellos no eran letrados como los que trabajaban en el templo. Eran comunes y corrientes, pero aquí se está escrito. Constantemente yo les dije que la gente hebrea tenía que aprender la palabra de Dios de memoria. Por lo tanto, dice el apóstol San Pablo, no hay nadie que tenga una excusa. Al igual también nosotros, mis hermanos, hemos ido aprendiendo el llamado de Cristo para que nosotros llevemos a otros a tomar el lugar de los que están con Él, a testificar del reino de Jesús, del ministerio de Jesús. Vayamos a la escritura que paré en rojo, hermanos, donde dice que está escrito, ¿verdad? Que Judas iba a traicionar a Jesús. Ahí está, mis hermanos, en la siguiente escritura, en Salmos 55. ¿A dónde fue Judas? Se colgó. ¿Dónde cayó? En una tierra que compró. ¿Verdad? Sus intestinos se explotaron, o sea que no había cómo enterrarlo en el campo santo. Se fue donde pertenece. Al campo es que se llevó, hermanos, ahorita les voy a llevar unas escrituras en el Viejo Testamento que significa el infierno, en otras palabras. Porque no se arrepintió, nomás se entristeció, tuvo remordimientos. Pedro, a pesar de que el Espíritu de Dios le decía, ven aquí, te voy a llevar por acá, y Pedro se iba por otro lado, vamos a ver ahorita en las escrituras, mis hermanos, cómo la enseñanza del Señor empieza a ministrar a Pedro a pesar de su cadencia en esperar al Señor. Ahora en Salmo 55 del 9 al 14 dice así, mis hermanos, confúndelos, hermanos, el Señor, este salmo está hablando de Cristo. El rey David empieza a ministrar a la gente mediante la palabra de Dios, hablando del Mesías en el tiempo que iba a regresar a la primera gloria. Por eso cantamos la alabanza de que la posteridad va a ser mejor, mayor. Hermanos, miren lo que dice aquí, confúndelo, Señor, y frustra sus planes. No va a tomar mucho de que sepan ustedes de quién estaba hablando, ¿ok? No, van a ver ahorita. ¿Quién fue los que lo acusaron? Van a ver ahorita, mis hermanos. Dice, confúndelo, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores. Pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. ¿Por qué lo entregó Judas, mis hermanos? De lo que dijo el apóstol San Pedro, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, van a ver ahorita qué importante es esta enseñanza, mis hermanos, presten atención. Dice, todo se viene abajo, versículo 11, todo se viene abajo. Las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. Ay, mis hermanos. Fíjense en lo que está hablando proféticamente el rey David aquí. Se levantaron las ordenanzas del templo en contra del Señor y había mucha maldad en la ciudad. Fue y les aventó las monedas por encima y se enojaron con él, buscaban cómo matarlo. En su corazón era destruir al hijo, porque la herencia le pertenecía para ellos. El Señor habló parábolas de ese aspecto. Y la gente, en vez de recibirlo, se ponen más estigados. Miren lo que dice aquí, mis hermanos, el versículo 12. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan,
con tanta arrogancia? De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Ya ahora sí van comprendiendo la compasión de Cristo para con Judas, con el pecador. Esto lo escribió las Escrituras, dijo el apóstol San Pedro en Hechos capítulo 1, de la boca del rey David. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Esto ya había sido completado, que alguien de sus amigos lo iba a traicionar, alguien de su grupo. Dice el Señor, si haga sido un enemigo, lo haya soportado, pero es uno que caminaba conmigo a la casa de Dios, que estaba bien junto conmigo. Regresando al de los Hechos, mis hermanos, el versículo 17. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. ¿Ya aquí lo que dijo, a qué se refería Pedro? No fue un enemigo, fue uno de los que estaban con nosotros. Fíjense, mis hermanos, dice, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Ahí cayó la cabeza. Ahí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos pusieron a ese lugar el nombre arameo Akeldama, que significa campo de sangre. Ahora, mis hermanos, ¿dónde está escrito? ¿Dónde habla el Señor de estos casos? Vamos a verlo. ¿Por qué compró con las monedas que le dieron los judiciales, las autoridades del templo, el terreno que compró, la parcela que compró? Dice, muy de mañana en Mateo 27, del 1 al 10, hermanos, dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Quién se paró en contra de Jesús? Fíjense, mis hermanos, tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. No son mis enemigos, son los que trabajan para mí supuestamente, los que me están traicionando y hacen tropezar a mi amigo, a Judas. Fíjense, mis hermanos, la compasión de Cristo. ¿Por qué lloraba por la muerte de un pecador? ¿Por qué aún llora por la pérdida de un pecador, un alma de los pecadores? Nosotros como creyentes, mis hermanos, tenemos que tener compasión contra un pueblo pecador. Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilatos, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió, ¿qué dice ahí? Remordimiento. Sintió remordimiento. Es completamente diferente al arrepentirse. Se sintió mal. En contraste, Pedro, vamos a ver en el capítulo que sigue de Hechos, cómo se arrepiente. Vamos a verlo ahorita, hermanos. Él era el tesorero, mi hermano. Era el más allegado a Jesús, aparte de Juan. Pedro era su líder. Pero los dos, una izquierda y una derecha, era Juan y Judas. Él cuidaba la feria. Bien importante lo que está hablando aquí proféticamente hablando. Dice aquí, lo llevaron a Pilatos, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, ¿verdad?, vio que le habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Ahorita vamos a desenvolver tu pregunta. Dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Cómo se llama el campo? Campo de sangre. Presten atención a la escritura, ¿ok? Y eso, a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron.
Allá tú. Su propia ciudad, su propia casa había maldad. Fíjense, mis hermanos, cómo se destruyen el ser humano a sí mismo. Dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Va con el contexto de Hechos, ¿verdad? Ok. Dice, luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no nos permite echar, la ley no permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre. ¿Con qué fuiste comprado? Con la sangre de Cristo. Todo eso estaba escrito, mis hermanos, para salvación de las almas, para que nadie se pierda, pero que todos sean salvos. Ya a los años de edad maduro, es lo que dice Pedro en una de sus cartas. Puesto que Dios no se gloria con la pérdida de un pecador, sino que Él, su plan es de que nadie se pierda, pero que todos sean salvos. Por eso fue la cruz. Dice aquí, fíjense mis hermanos, dice, así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como campo del alfarero. Fíjense, mi hermano, porque esto ya lo había hablado Cristo, ahorita vamos a verlo, ahorita vamos a ver en la profecía. Es bien importante conocer las escrituras de Dios. Por eso el apóstol San Pedro se para, vamos a completar lo que está escrito. Fíjense, mis hermanos, dice, así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Fíjense, mis hermanos, por eso se le ha llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Fíjense, mis hermanos, bien importante, ¿eh? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Vamos a ir a ese rojo y vamos a regresar aquí, mis hermanos. Aquí está la profecía del alfarero. Saben que mencionó Jeremías, pero la palabra de Dios está conectada. Zacarías está tomando de Jeremías, así como Pedro tomó de David ahorita. Cuando uno enseña la palabra de Dios, yo tomo de David, tomo de Pedro, de Pablo, de Jesús, de lo que está escrito la palabra de Dios. Para que no crean que se está contradiciendo la palabra, vamos a leer lo que dice en Zacarías capítulo 11, del 10 al 13, dice así, mis hermanos, dice, entonces tomé mi vara llamada favor y la partí en dos para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Está hablando del juicio de Dios. ¿Por qué le traicionaron a Jesús? El capítulo 11 está hablando de la traición de Jesús también. ¿Por qué se ahorcó Judas? Ok, fíjense lo que dice aquí. Así terminó mi pacto con ellas. He sufrido, rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco. Pero si quieren, pero solo si quieren. Entonces ellos valvaron mi pago en 30 piezas de plata. Fíjense, mis hermanos. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero. Esta magnífica cantidad con que me valoraron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Todo estaba por escrito. Judas, igual que Pedro, conocía las escrituras. Dios le da la oportunidad a todo pecador de arrepentirse, no de tener remordimiento. ¿Qué es la diferencia de remordimiento y arrepentirse? A remordimiento nada más te sientes mal. Pero nomás por un ratito, porque al rato hacen la paz y seguimos en el mal. Arrepentimiento en el diccionario significa no volverlo a hacer. O no retornar para atrás.
De donde te sacó el Señor, no retornes. No vuelvan a tomar del vino de la adúltera. No regresar a lo que era Memo antes. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso anhelaba yo la enseñanza de estos hermanos, porque quiero que entiendan a qué fueron llamados. El primer día que dijimos, van a recibir poder del Espíritu, se les mostró exactamente cuál es el proceso de cuando uno proclama fe en Cristo Jesús. Ahí les va la sesión de Jeremías. Ay, están muy chiquitas las letras. Vayan Jeremías 32, pueden ver mejor en la Biblia. Dice así, hermanos, en Jeremías 32, del 6 al 16, son 10 versículos, dice así. Jeremías respondió la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot. Pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. ¿Qué le dijo el Señor? Lo mismísimo que le dijo su primo. Presten atención, mis hermanos, dice aquí. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Ahí vamos para allá, mis hermanos. Por eso dijo el Señor, ponle precio. No es la cantidad, mi hermano, es la profecía. Presten atención a esto. Dice, reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. ¿De qué está hablando el profeta Jeremías? De la traición de Judas. Presten atención a la profecía, mis hermanos. El Señor vino a pagar un precio por ti y por mí, para salvación. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra. Y se las entregué a Baruch. No va a pasar lo que dicen tus nombres, pero es bien importante, te lo voy a decir rápido. Hijo de Nerías y nieto de Maseías. Maseías, presten atención, mis hermanos, o que no Mesías, parecido, algo similar a lo que significan sus nombres. En presencia de Jerusalén, de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos, como testigos, le ordené a Baruch, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro. El alfarero. Presten atención, mis hermanos, para que se conserven mucho tiempo. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra después de entregarle la escritura a Baruch, hijo de Nerías. Oré al Señor. En el alfarero, en la tierra de Anatot, se hacían vasijas. Ustedes son vasijas de barro, por el cual el Señor firmó su escritura y las compró con un precio por ustedes. Bien importante, había 11 discípulos. Se murió uno. Nombran 17 después. Está Pablo, está Timoteo,
está Tito, está Ananías. Cuando tú los enumeras, mi hermana, son 17. Los que fueron testigos de enseñar la Escritura, de enseñar la Escritura. Bien importante. En el campo de sangre. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por ti y por mí? Lo cual nos lleva al primer punto, mis hermanos. El activar la fe siempre nos lleva a hacer lo mandado por el Espíritu de Dios y no el por mí. Pedro se paró y dijo, hermanos, está escrito por el Espíritu de Dios, mi hermano, que hay que reemplazar a Judas. Otro tomará su lugar, porque Judas fue donde correspondía. Todos, dijo el Señor, han sido salvados menos aquel hijo de perdición. ¿Cuál fue el hijo de la perdición? Judas. Y por él también Jesús pagó el precio. Pero él, en vez de arrepentirse, nomás tuvo remordimiento. ¿Cuánto ser humano en el planeta nomás sienten remordimiento, pero no se arrepienten y vienen a Cristo? Se van con sus sentimientos, me siento mal. No te sientas mal, mi hermano, mi hermana. El Señor murió por ti para la redención de tus pecados. Ahora en el versículo 20, mis hermanos, dice, esto estaba escrito en el libro de Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. ¿Ok? Que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. ¿Dónde está escrito eso, Memo? Salmo 69, del 19 al 25. Dice, tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Este es el rey David. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón. ¿Verdad que no es David que está hablando aquí? Es el Espíritu de Dios. Fíjense, mis hermanos, dice, y estoy desesperado. Digo, Señor, quita esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque por eso vino Él a morir, a derramar su sangre. Dice, si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara, en cambio de comida me dan veneno. Fíjense, mis hermanos, ¿y cuál es el otro que le dieron a Jesús? En vez de vino. ¿Verdad que está escrito? ¿De quién está hablando aquí el Espíritu de Dios? ¿No es David que no? Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. De comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa. Y que su prosperidad se vuelva un engaño. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver. Capítulo 8 y 9 de San Juan. Y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos, consúmelos con el ardor de tu enojo. Que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. El apóstol San Pedro lo que está haciendo es repitiendo lo que él aprendió de corazón. Para hacer lo que dice el Espíritu, no lo que dice nosotros mismos, mis hermanos. Si regresamos para atrás a lo que estábamos leyendo, en la siguiente porción de la Escritura dice, en el versículo 20 dice, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. La siguiente porción dice, también dice que otro tome su lugar. ¿Dónde está escrito eso, Memo? Vayamos al Salmo otra vez, mis hermanos. Salmo 109 en esta ocasión. Dice la Escritura así, mis hermanos, ya casi terminamos. Dice, oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado. Mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí, me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones
incluso mientras oro por ellos. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Dicen que nos consigan a un malvado para que se pongan en su contra. Para que se ponga en su contra. Envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Ellos están, me estoy orando por ellos. Los sumos sacerdotes están haciendo un plan para matarme, Señor. Y en vez de darme de comer, me dan vino agrio. Fíjense lo que está hablando aquí el Espíritu, mis hermanos, dicen consigan a un malvado para que lo entregue. El versículo 7 dice, cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. ¿De quién está hablando ahora? De Judas. De los sumos sacerdotes y de los del templo. Y ahora también de Judas. Dice, cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable, tomen como pecado sus oraciones, que sean pocos sus años, que otro tome su lugar. Estaba joven Judas. Tenía hijos y hijas. Si tú te vas a Jeremías, va a decir la maldición que le cayó sobre sus hijos y sus hijas y su esposa. Bien importante compadecer ante Dios para placerle a Él, mis hermanos. Segundo punto dice, el activar la fe siempre nos lleva a ser obedientes a su palabra y seguir sus preceptos. Bien importante. No puedo yo desgarrar, hermanos, esta otra sección sin enseñar ese número 2. No le he puesto ahí enseñar el número 2. El activar la fe siempre nos lleva a hacer lo mandado por el Espíritu de Dios y no por uno mismo. No por lo que uno piensa. Ahora, el activar la fe, mis hermanos, siempre nos lleva a ser obedientes a su palabra y seguir sus preceptos. Marcos ¿me brinqué uno? Marcos, mis hermanos, del 14 al 27 dice así. Del 27 al 31 dice, en el camino Jesús le dijo, todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. ¿No empezó así el libro de los Hechos? ¿Dónde estaban los apóstoles? En Galilea. Aquí va a empezar el Señor a restaurar a Pedro porque Él lo escogió como líder. Sabía las Escrituras. Estudiaba las Escrituras y meditaba en las Escrituras. Pero quiero que sepan que Pedro lo traicionó también, igual que Judas. Pero él, en vez de tener remordimiento, se arrepintió. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Dice, en el camino Jesús les dijo, como todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. 2 veces antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Aquí el hermano Pedro todavía no ha sido impartido el Espíritu, está siendo guiado por sus sentimientos. Sabía las Escrituras, sabía que era el Mesías, lo reconoció como el Mesías, lo dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente, eres mi Señor. Dijo, está bien, Pedro, no se lo revelaron a los sabios, pero a ustedes. Pero espérense, chaquitos. Un ratito más van a recibir poder de arriba, el Espíritu de Dios. Jesús se entregó por la presión de Judas y los sacerdotes, entregaron a Pilatos, murió, derramó su sangre por ti y por mí. Vamos a ver cómo restaura a Pedro, mis hermanos.
Dijo, me negarás antes de que cante el gallo, ¿verdad? Chequen el versículo 66, mis hermanos. Y dense cuenta que nomás hay 6 versículos después de ese, que viene siendo el 666, ¿verdad? Chequen, hermanos, la escritura. Dice, mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio, una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera, a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros, no hay duda de que ese hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. ¿Saben qué es la traducción verdadera en esta? Que Pedro empezó a mentar madres, igual que ellos, a maldecir. Empezó a hablar igual como si no fuera creyente. ¿Cuánto creyente no sale hijo de tu? Y luego dice que es de Cristo. Presten atención a la escritura. Ay, va a haber cambio, va a haber nuevo nacimiento, va a haber nuevo, de su corazón va a salir en vez de maldición, vida para los demás. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre del que me hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar profundamente. Fíjense, mis hermanos, se acordó de la palabra. Él se retornó a la palabra en diferencia a Judas. Y ahora lo miramos a Pedro en el libro de los Hechos, bien firme en la fe, bien postrado en la fe. Mis hermanos, punto número 3 dice, el activar la fe en Cristo siempre nos lleva a depositar nuestra completa confianza en Dios. Si vas a confiar en alguien, no en los apóstoles, no en pastor, no en los maestros, sino en la palabra de Dios, quien es Jesús. Él es la palabra, Él es la vida, Él es el camino. En Él tenemos la confianza, depositamos nuestra confianza para la existencia eterna. Vayamos a Juan rápidamente antes de cerrar, hermanos. Juan 21, del 1 al 7 dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. ¿Verdad que vamos otra vez a los hechos? ¿Verdad? Dice, este es el relato de lo que sucedió. Fíjense, mis hermanos, hay muchos cristianos que aparte que se vuelven a ser maldicionentos o que niegan a Cristo, se regresan a sus oficios. No está hablando, hermano, de que no le hicieron caso a Jesús, sino que un líder como Pedro, yo lo había escogido porque donde iba él, también nosotros. Dijimos en Santiago, cuando acabamos la serie de Santiago, hermano, que los que enseñamos van a ser juzgados más severamente. Por eso está escrito esa escritura. Fíjense lo que pasó aquí con Pedro. Dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Nataniel, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también. Vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche.
Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Ahora que me retorno antes de empezar ahí la siguiente versículo, mis hermanos. Ellos eran pescadores profesionales, era el negocio de Pedro. Presten atención al siguiente versículo. Porque hay mucho cristiano que se quita la túnica de cristiano mientras que se va a trabajar al trabajo. Y cuando venimos a la iglesia nos ponemos otra vez la túnica de cristiano. No debe de ser así. Le dije a Marquillos, lo que ves aquí, vas a ver en el templo, que había quedado venir con su mamá el día de ahora, que no llegó, pobrecito, no, le di la dirección mal, es mi culpa. Le puse la calle 40 en vez de la 48. No puede ser uno jugar al peleche como les contaba hace tiempo. Poder que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Es mejor. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, el versículo 7 dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro, presten atención, Simón Pedro, ¿qué? Porque su verdadero nombre era Simón y Jesús se lo cambió a Pedro, que no significa roca, significa piedra. La roca es Jesús. Pedro es una piedra. Dice aquí, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica. Se volvió a ser cristiano, mi hermano. Porque se la había quitado para trabajar. Va a decir tú, bueno, es que andaba pescando, ahí no ocupa una máscara y un traje. El contexto es que se regresó y en vez de ser un buen líder para el Evangelio, se regresó a sus andadas. Pero el Señor lo va a restaurar. El Señor me ha restaurado a mí constantemente cada que me comporto mal en el mundo. El Señor los va a restaurar a ustedes constantemente cada que se comporten mal en el mundo. No se sientan mal, arrepiéntanse y sométanse al Señor. Es lo glorioso del Evangelio. Dice, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. No le importó que subiera al mar. Dijo, me voy con Jesús. Confiaba en el Señor Pedro constantemente, mis hermanos. Aquí está la restauración de Pedro. Con esto cerramos, mi hermano. Dice así, dice, Simón, ¿verdad que era Pedro? Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. ¿Dónde andaba Pedro con sus amigos? En la pesca otra vez. Se quitó la túnica. Porque el diablo le había pedido chance a Jesús para zarandearle. Para que les cayera la duda. Ya verás, se los mataron tanto Mesías. Se les había olvidado que el Señor dijo, allá me los voy a contar con ustedes en Galilea. No se me vayan para ningún lado, muchachos. Por ahí les caigo en la mañanita. Fue el tercer día. Fíjense, mis hermanos, dice, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, ¿verdad que no dice al remordimiento? De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, ¿a dónde se fue? ¿Hasta la orilla? Fortalezcas a tus hermanos en la fe, mi hermano. Que eso es lo que hago con ustedes. Un siervo de Dios reconoce que sin Cristo estamos yéndonos, o nos va a ir como la patada, como dicen en México. Pero aquí me paro a decirles, así como el apóstol San Pedro dijo, vamos a escoger a uno que reemplace.
el capítulo 1 les empieza la multiplicación del grupo de creyentes. Había 120. Van a ver en el siguiente capítulo, mis hermanos. 3,000 fueron adheridos. 3,000 gentes, mis hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No por nuestras fuerzas, sino por la guianza del Espíritu de Dios. Hay que aprender a conocer los tiempos y los destiempos. El activar la fe en Cristo siempre nos lleva a abrir nuestro corazón al llamado de su voz. Oré por ti. ¿Sabes quién está intercediendo por ti y por mí ahorita? Nuestro Señor Jesús. Es el único intercesor ante el Padre. Nadie más. Ahorita yo estaba orando por mi esposa, adentro nos estaba predicando. Él está escuchando mi oración y él se la lleva al Padre y el Padre le manda a los trabajadores a mi señora. Esa es la grandeza de la fe, mis hermanos. Le dije a mi hija, no te entristezcas. Si el Señor se la lleva, sabemos que la vamos a volver a ver. Tengo esa confianza, la voy a extrañar a más no poder, pero tengo la confianza de que es una mujer eterna en Cristo Jesús. Aunque cuando la encuentremos con ella no vamos a estar en casorio, va a ser una gran alegría volverla a ver. Si el Señor la recoge. Pero me estoy parando y postando ante ustedes como mis hermanos en la fe y en la sangre, de que el Señor va a obrar. Y si no se lleva a cabo la petición, hay paz en mi corazón, mis hermanos. Hay paz en mi corazón. Caminamos por fe y no por vista. Que le va a batallar uno, claro, soy humano, sigo siendo hombre. Pero por la fe me muevo. Por la fe en Cristo, ese es el activar la fe en Cristo Jesús. Qué momento tan esencial que hayamos empezado con esta serie. Para momentos como estos, el Señor ha preparado su palabra para fortalecernos los unos a los otros en la fe. Esa es la grandeza de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar porque se nos fue el muchachito. Padre, en el nombre de Jesús nos paramos ante ti, Padre, agradecidos de corazón, Señor, porque sabemos que tú tienes plan para cada una de nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre, para que los que somos aquí en la iglesia seamos en el trabajo, Señor, que los que seamos testigos de tu amor, de tu compasión, de tu salvación, Señor. Danos palabras, Señor, en nuestro paladar y en nuestra mente, en nuestros corazones, para hablar vida y no muerte, Padre. Oramos, Señor, en nombre de Jesús, por sanidad una vez más, Padre, por los enfermos, Padre, por todos aquellos amados, Padre, que están batallando en querer placer el uno con el otro en vez de placerte a ti, Señor. Oramos para que remuevas todo tipo de pensamiento mundano, inhumano de eso, Señor, para que tú pongas un pensar en nuestro corazón, Padre, que si vamos a placerle a alguien, sea a ti, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones que tú derramaste esta semana, Padre, porque la enfermedad, igual que los hijos, Padre, es una bendición porque nos acercan a ti, Señor. Nos haces conocer de tu amor, nos haces postrarnos en tu presencia, aclamando con gran clamor, Padre, por tu ayuda, para que tu obra siga siendo manifestado, Padre. Que esto no caiga en muerte, Señor, que caiga en testimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y bendice nuestro caminar, Padre, nuestro andar en la semana, Señor. Manda a tus huéspedes celestiales a que nos lleven de un lado para otro, Padre, porque nos protejan a la izquierda, a la derecha, enfrente y atrás. Protege nuestro caminar, Padre, y danos la bendición de aclamarte a ti en momentos de necesidad, al igual, Señor, cuando hay abundancia, Padre. No dejes que nuestro corazón, mediante la grandeza de tu abundancia, digamos quién es el Señor. Nos postramos declarando que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, Padre. Y que nos has hecho a nosotros todos tus hijos. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy